Bueno, hola, encantada. Yo soy Ana Chacón, vengo de parte de Full Love. Hoy vamos a hacer una charla hablando sobre placer. Entonces, siempre para empezar, me gusta preguntar, ¿no?, a la gente, tanto que nos veis como a la gente que estáis aquí, ¿qué es lo primero que se os pasa por la cabeza cuando yo digo la palabra sexualidad? Pues en muchas ocasiones lo primero que se le pasa a la cabeza, sobre todo a la gente joven, es obviamente la palabra sexo, pero sexualidad es muchísimo más que sexo, ¿no? Sexualidad es relaciones, sexualidad es sentimientos, sexualidad es comunicación, la sexualidad es también reproducción, la sexualidad es muchísimo más de lo que la gente suele creer. Y yo siempre empiezo hablando también, ya que venimos, ¿no?, de Full Love, hablamos un poquito del placer. Entonces, para hablar del placer, tenemos que hablar de las zonas erógenas. No sé si sabéis qué son las zonas erógenas. Pues ahora, quizá aquí Instagram nos machaca un poquito, vamos a poner algunas imágenes de genitales. Quizá lo tenemos que cortar y esto no lo veréis. Entonces, tenemos que empezar hablando, ¿no?, de los genitales masculinos, del pene. El genital masculino, como veis aquí, esta es la típica imagen que nos ponen siempre en todas las clases. Pues está los testículos, el pene, la uretra. Y una de las zonas que la gente no conoce mucho es la que está justo debajo de la bufeta urinaria. La gente que estáis aquí, ¿sabéis qué es lo que hay debajo de la bufeta? ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¿No? Empieza por la P y se llama la próstata. ¿Vale? No sé si os sonaba. La próstata, que es este órgano que está debajo de la bufeta, sirve para tanto regular cuando sale el pipí, ¿no?, y cuando sale el semen, porque sale por el mismo canal, pero también sirve para producir el líquido que acompaña a los espermatozoides. Pues tenemos que saber que la próstata es una zona muy sensible. Si la estimulamos, podremos llegar a tener bastante placer, que es algo que la gente no suele saber. Otras zonas erógenas, ¿no?, también de los genitales. El glande es muy sensible, los testículos también, toda esta zona, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna pregunta ni ninguna duda, vamos a hablar de los genitales femeninos. Aquí tenemos los genitales femeninos. Obviamente esto no suena a todo el mundo, que también nos lo explican siempre. Sistema reproductor, sirve para, obviamente, tener bebés. Ya lo sabemos todas sus partes: útero, vagina. No hay que equivocarse, la vagina y la vulva no es lo mismo, son cosas diferentes, ¿sí? Y luego que esto de aquí, que mucha gente no conoce. Yo tengo un muñequito super cookie. Esto mucha gente... Mira, lo acerco. Esto se ve bien, ¿verdad? Esto es el clítoris, ¿sí? Un poquito más abajo. Arriba, aquí. El clítoris, aunque mucha gente se piensa que es algo muy pequeñito, la gente se cree que es solo esto de aquí. Pues no, es mucho más grande de lo que parece. Y igual que el pene, el clítoris también se llena de sangre y se erecta. Y es 10 veces más sensible que el glande del pene. Así que es mucho más sensible que él, ¿sí? ¿Y a que no sabéis a qué edad o a qué año se descubrió el clítoris en su totalidad? Pues el clítoris se descubrió cuando yo tenía 3 añitos, en 1998. Antes no se sabía que el clítoris era así de grande. Entonces, nosotros cuando estimulamos, normalmente... Mira, vuelvo para arriba. Normalmente cuando estimulamos, ¿no?, el clítoris, o la gente nueva, normalmente no tenemos por qué introducir nada en nuestra vagina. Simplemente estimulando el clítoris ya obtendremos bastante más placer. Estábamos hablando de zonas erógenas, para la gente que ha llegado nueva, ¿sí? Hemos hablado un poquito ya de genitales masculinos, luego si queréis volvemos atrás y le damos otro vistazo. Pero ahora estamos hablando de genitales femeninos. Entonces, como os decía, ¿no?, normalmente la gente se cree
que el placer femenino se consigue a través, ¿no?, de la penetración vaginal, porque durante mucho tiempo ha sido así, ¿no? El sexo ha estado solo para la reproducción y se ha olvidado un poco el placer, ¿sí? Entonces, hasta hace muy poquito, como he dicho, se descubrió este órgano. Este órgano solo sirve para dar placer, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda de la gente que está aquí? ¿No? ¿Queda claro? Vale. Tenemos el clítoris. Pero no solo tenemos dos tipos de genitales, no solo están los genitales femeninos y los genitales masculinos, también tenemos los genitales intersexuales. Sé que estos os sonarán un poco raros porque nunca nos lo han explicado tal cual, pero hay gente que nace con estos genitales, que son unos genitales un poco ambiguos. Puede ser gente que nace tanto con pene como con vulva, y esto se le llama gente intersexual. Si yo tengo pene, no tendré clítoris porque viene del mismo órgano. Si yo tengo testículos, no tendré ovarios porque viene también del mismo órgano, pero sí que puedo tenerlo cruzado. Sé que suena un poco extraño, ¿no? Pero hay más gente intersexual que gente pelirroja. Entonces hay mucha más gente de lo que creemos, ¿vale? Un 1% de la población es intersexual. La gente que viene por aquí, ¿alguna pregunta? Normalmente la gente me pregunta, ¿y por dónde hace pipí la gente intersexual? ¿No? Puede ser una duda que nos venga. Pues harán pipí como cualquier otra persona, por su uretra. ¿Pero dónde tienen la uretra? Pues pueden tener la uretra encima de la vagina o pueden tener la uretra en la punta del pene, ¿no? En su glande. Dependerá de esta persona, ¿vale? ¿Comentarios que queráis decir sobre genitales? ¿No? Hemos hablado solo de genitales, pero no solo los genitales son zonas erógenas. Al final, ¿cuál es la zona erógena más importante de nuestro cuerpo? ¿Alguien lo quiere comentar? Creo que por aquí me lo están señalando. Obviamente, la zona erógena más importante es nuestra mente, ¿no? Si yo no estoy excitado o excitada y me tocas el cuerpo, puede ser que me guste o puede ser que no me guste nada y que incluso me moleste, ¿no? ¿Qué dependerá? Pues obviamente dependerá de mi estado emocional de ese día, si estoy súper cansada, si estoy agotada o si la persona que tengo delante que me está tocando me gusta, ¿no? Si esa persona que está delante y me está tocando me gusta, pues obviamente, ¿qué pasará? Pues que me excitaré, ¿sí? Pero por eso es tan importante, ¿no? Muchas veces pensamos que las zonas erógenas son solo el cuerpo, tocarnos y ya está, pero no, tenemos que trabajar también pues nuestras fantasías, qué me gusta, qué no me gusta, ¿sí? Por eso es tan importante. Pasamos la vía. Aparte de las zonas erógenas y del placer, para yo poder tener una buena relación, ¿no?, con mi pareja sexual, yo no voy a estar pasándomelo pipa si estoy agobiada pensando que después es lo que va a pasar, ¿no? Entonces también me tengo que proteger, ¿sí? Antes de nada, ¿alguien quiere hablar sobre algún tema, que yo comente algo más o algo de lo que he dicho que se ha perdido? ¿No? Tú. Las personas intersexuales pueden tener hijos. Vale. Depende del grado en el que se hayan formado su sistema reproductor. Gran parte de la gente intersexual no es fértil, son estériles, ¿vale? Buena pregunta. ¿Alguna cosita más que comentar? Sé que he ido muy rápido, entonces me podéis frenar y os comento, os digo algo, más o menos se ha entendido, ¿sí? Yo os propongo, ¿no?, ya que todos tenemos un cuerpo, y siempre planteo, ¿no?, os había puesto un dibujito al principio, que cojáis una hoja misma, si tenéis pareja pues lo hacéis con vuestra pareja sexual, y que os pongáis un día simplemente a acariciaros, nada de genitales, solo acariciaros. Y marquéis qué zonas son las que os gustan a vosotros y a vosotras. Pues a mí me encanta que me toquen por aquí, pues me lo marco así con rojito. A mí no me gusta nada que me toquen aquí, pues aquí lo pondré en verdecito, que no me gusta tanto. Entonces quizá con tu pareja pues os lo podéis cambiar. ¿Por qué digo esto, no? Pues como una amiga mía decía, una relación sexual al final es como una pizza. ¿Por qué es como una pizza? Imaginaros que yo quedo con una amiga para cenar pizza esta noche, ¿sí?
Y a mí me flipa la pizza con pepperoni. Y ella odia el pepperoni. A ella le gusta con piña. Y yo odio la piña. ¿Le pondremos piña y pepperoni a nuestra pizza? Si a mí no me gusta la piña, yo no voy a comerme esa pizza con piña. Entonces, ¿qué haremos esta amiga y yo con nuestras pizzas? ¿Qué vamos a hacer? Normalmente la gente, ¿qué hace con las pizzas? Cuando queda para pillar una pizza, ¿qué haces con tu amiga? Pues obviamente digo, si a mí no me gusta la piña, pediremos una 4 quesos. O pediremos mitad y mitad, ¿no? O pediremos en vez de una pizza, un duru, o un chino hoy, ¿no? O un japonés. ¿Qué estamos haciendo mi amiga y yo? Ponernos de acuerdo, ¿no? En lo que vamos a comer. Pues el sexo es esto. Hay mucho más a hablar de lo que creemos, ¿no? En una relación sexual tenemos que expresar que me gusta, que no, ¿vale? Debatir qué podemos hacer, qué vamos a hacer hoy, qué quiero, qué no quiero, ¿vale? Porque así disfrutamos todos de esta gran pizza. Que luego nos lo pasamos pipa, ¿no? Sí. Comiendo esta pizza. Entonces, no sé si queréis, ya que vamos bien de tiempo, os hago una explicación así rapidita de los métodos que he traído aquí para que estemos tranquilos y tranquilas cuando vayamos a tener esa pizza, ¿no? Esa gran pizza que vamos a cenar. Pues yo he traído aquí algunos. Mira, me voy a coger aquí la silla, voy a hacerlo a lo cutre. ¿Me acerco más? Bien. Para que se vea bien. Me vais chivando, ¿eh? A ver, obviamente, ¿cuál conocemos todos? ¿Qué es esto? Un condón. Un condón, un preservativo. Me siento. Ay. ¿Se ve bien? ¿Sí? Entonces, el preservativo es el que todo el mundo conoce. ¿Y para qué nos protege? ETS sí, y bebés, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que saber cómo abrirlo. Obviamente este tiene un plastiquito horroroso. Mejor. Y ahora con el calor que hace me va a ser súper difícil de abrir. A ver, ¿cómo se abre este? Este no es el bueno, ¿eh? Este lo puedes abrir como quieras. Vale, abierto está. ¿Qué tengo que saber para comprarme un preservativo? Yo voy a Pull Love súper contenta, que está aquí al lado. Y hablaré con mi compañera Inma. ¿Y qué le diría a Inma? ¿Cómo sé cuál es el que me tengo que comprar? Porque hay un montón de preservativos. Veréis que hay la tira, hay una pared entera. ¿Qué tengo que saber? Pues primero, obviamente, que no esté caducado. ¿Este cuándo caduca? Mira, pues este está fatal. Ya me vais a perdonar, este está mega caducado. Así que este a la basura. Pero este no lo vamos a usar para tener sexo, sino para enseñar. Así que primero, que no esté caducado. ¿Por qué que no esté caducado? ¿Qué puede pasar si un preservativo se caduca? Que se rompa. Pero no solo que se rompa. Yo tuve una chica en una charla que me dijo que llevaba utilizando preservativos caducados un tiempo y que no sabía por qué tenía tantas infecciones. Pues obviamente el lubricante que lleva el preservativo también caduca. Y si me meto algo que está caducado, se me va a infectar también, ¿vale? Entonces por eso es tan importante, no solo porque se rompa, que también, sino porque se puede generar alguna infección, alguna bacteria, lo que sea, ¿vale? ¿Qué más tenemos que saber? Obviamente el tamaño, ¿no? Mucha gente se cree que el tamaño es solo lo largo, al revés. El tamaño es lo ancho, ¿vale? Este, por ejemplo, es una talla más básica, es una 54, si no me equivoco, y hay de todas las tallas. ¿Cómo puedo saber mi talla? ¿Lo sabéis? ¿Cómo podemos saber la talla? No. Pues puedo comprarme uno y me lo pruebo. Si me va grande, compraré una más pequeña. Si me va pequeño, una más grande. Pero luego también hay una marca que está muy chula que se llama My Size, donde te puedes descargar una hojita que es como 1 metro, tú te mides tu pene y te dice exactamente tu talla en diámetros, ¿vale? Porque no es centímetros, son diámetros, es una circunferencia y yo no quiero hacer mates para saber mi preservativo. Entonces esto te lo da ya todo hecho, ¿vale? Entonces ya tenemos la talla, ya tenemos que no está caducado. ¿Algo más que tengamos que saber? ¿Alguna idea? No. Vale, obviamente, si soy alérgica al látex, que no sea de látex, que no la hayan dejado en algún sitio que le dé el sol, ¿no? Que esté bien protegido. ¿Y cómo lo abro? ¿Con la boca?
No, eso nos lo han dicho mucho, ¿no? Nada con la boca, con los deditos, ¿no? Le empujo un poquito y luego pues lo abro. Mira, este estará un poco más sequito, porque como está caducado... Aquí tenemos el preservativo, ¿no? Con su gorrito, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Tendríamos aquí el pene, pues vamos bajando con cuidadito, pip, 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 cogiendo siempre de arriba del todo. Aún está lubricado, ¿no? Mis deditos están como súper pringositos ahora, voy a oler al lubricante. Y como veis, es bastante más largo de lo que se necesita incluso a veces, ¿vale? Es súper elástico, súper ancho. Y no sé si habéis visto alguna vez al farmacéutico de TikTok, seguro que todos lo habéis visto, se la ha puesto en el pie, se la ha puesto en la cabeza. Yo no lo voy a hacer, ¿eh? Pero ya sabéis que es muy ancho, pero todo el mundo lo ha visto. Entonces ya os lo sabéis, ¿no? Este incluso tiene rugosidades, etc. Vigilad con las rugosidades porque si no está bien lubricado puede hacer fricción en la vagina y que nos duela un poquito, ¿vale? Entonces aquí, si estáis un poquito más sequitos este día, poneros lubricante y ya estará. ¿Dudas del preservativo? Fácil, ¿no? Es el más sencillo, todos lo sabemos. Este, ¿cuál es? ¿Os suena? Preservativo femenino. Preservativo femenino. ¿Cómo se pone? ¿Os lo sabéis cómo se pone? Aplastas eso. También os lo ha explicado el señor farmacéutico de TikTok. Me encanta. Aplastamos esto de aquí y lo introducimos ya en la vagina, ¿no? Hacemos como la copa menstrual, ¿no? Que todo el mundo la conoce ya casi. Y nos lo ponemos hasta dentro del todo. Esto deja tapándose, ¿no? La vulva y la parte externa y nos protege de lo mismo. Esto es talla única y es un poquito más caro. Por ejemplo, yo siempre digo precios, ¿no? De los preservativos masculinos siempre me cojo una caja para enseñar, ¿no? En los talleres, que es súper baratita, sale a 18 euros y vienen 144, vienen un montón. Y luego este te vienen 3 por 10 euros. La diferencia es bastante grande, pero este te lo puedes dejar puesto. Imaginaros que salís de fiesta un día y esta noche, ¿no? Pues vamos a tener una relación sexual. Pues yo antes de salir de casa me lo puedo dejar puestecito y ya no hay riesgo, ¿no? Que ahora siempre se escucha que a veces, ¿no? Pueden pasar cositas, pues nada, yo lo tengo puesto para mí y no pasa ningún problema. Importante, no os pongáis dos a la vez. Si os ponéis uno, no os pongáis el otro, ¿vale? Porque la fricción puede hacer que se rompa. ¿Dudas de este? He leído más rápido porque ya se sabía un poco más. Fácil, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Genial. Vale, luego tengo este que normalmente no es tan conocido. A ver si lo sabéis ya, os doy un premio. Está con el calor súper apelmazado. ¿Os suena ya? ¿Nadie? La barrera de látex. Algunos os sonaban, a otros no. ¿Para qué sirve la barrera de látex? Para el sexo oral. Para el sexo oral. Muy bien. Si yo tengo vulva o quiero hacer sexo oral a una vulva o a un ano, ¿no? Pues me pongo esto y evito enfermedades de transmisión. Mucha gente dice, pero ¿te vas a lamer un plástico? Pues sí. Hay de sabores, de fresa, de vainilla, de chocolate, de todo. Sí, están muy buenos. Y este es sin nada, ¿no? Este no sabe a nada. Pero bueno, nos protege, ¿no? De cualquier enfermedad de transmisión que pueda haber. Si yo lamo un pene, pues igual, tengo que utilizar un preservativo, ¿vale? Que mucha gente no lo sabe, pero también podemos transmitir las enfermedades a través del sexo oral, ¿vale? Entonces nada, lo ponemos encima como si fuera un mantelito y ya está. ¿Alguna duda de la barrera de látex? Si no quieres comprarte una barrera de látex o lo que sea, hay maneras fáciles, ¿no? Y caseras de prepararte una barrera. Lo puedes hacer con un preservativo normal. Uy, mira, se me cae. Tú puedes cortar la puntita del preservativo, luego lo cortas así y ya tienes la barrera hecha. ¿Sí? Entonces es más, más rápido. Tengo un preservativo por casa, quiero hacer sexo oral, pues nada, lo corto, MacGyver, ¿no? Y lo tienes ya hecho. Luego habrá que fregar. ¿Alguna duda de los que hemos hecho hasta ahora? Vale, vamos con las pastillas. Ya estamos acabando, ¿eh? Las pastillas anticonceptivas. No sé si alguna se ha tomado alguna vez las pastillas, pero normalmente yo al menos me la empecé a tomar bastante jovencita
para regular la regla. Pongamos entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque lo que hacen estas pastillas es, al final son hormonas. Lo explicaré así un poco más sencillo, ¿no? Yo tampoco soy farmacéutica ni médico. Esto quizá os lo explica mejor un ginecólogo o una ginecóloga. Lo que hace es engañar a nuestro cuerpo haciéndole pensar que ya estamos embarazadas. Libera las hormonas que tendríamos cuando estamos embarazadas. Bien, sí. Entonces esto evita que venga, ¿no? que ovulemos, ¿no? Y entonces la sangre que sale cuando estamos tomando las pastillas no es sangre de la regla, porque no hay óvulo, ¿sí? Entonces por eso aquí la regla que tenemos, que ya he dicho que no es regla, duele menos, ¿no? Viene menos cantidad, se va más rápido, todo esto. ¿Alguna pregunta que tengáis sobre las pastillas? ¿Cada cuánto tienes que tomarla? ¿Un tiempo? Si yo empezara hoy, ¿no? A tomarme la pastilla, ahora que son, no sé qué hora es, casi las 6, ¿no? 6 menos cuarto. Mañana me la tengo que tomar a la misma hora. Pasado a la misma hora. Al otro a la misma hora. Así hasta acabar la caja. Y cuando acaba la caja, ¿qué hay que hacer? Empezar otra. Comprar otra. Así hasta que quiera tener un bebé o que me canse de tomar las pastillas, ¿sí? Se recomienda esperar al menos una semana hasta poder tener relaciones sin protección, porque hay riesgo, ¿vale? No empieza a hacer efecto hasta que llevas una semanita más o menos. Esto ya dependerá de la pastilla que te tomas, ¿no? Lo hablamos con el ginecólogo y nos lo dice mucho mejor, ¿sí? Las blanquitas son las que no harían falta tomarse y aquí es cuando sangras, ¿no? Cuando empieza a sangrar un poquito, una miqueta, ¿no? ¿Alguna pregunta más sobre las pastillas? ¿Y de dónde sale esa sangre si no es de óvulo? Ostras, aquí ya me pillas. No tengo ni idea. Por eso te digo, es que hace muy poco que se sabe del tema, al menos yo hace poquito, ¿no? Bueno, que lo estudié y que me di cuenta de, ostras, porque siempre me han dicho que esto es para regular la regla. Si yo no estoy sangrando, no hay óvulos aquí, ¿no? ¿De dónde sale esta sangre? Pues muchas veces no hace falta ni sangrar. Puedes seguir tomándote las pastillas. Porque no es necesario. Sí. Esto mejor lo hablamos, por ejemplo, nuestro ginecólogo, que conocerá mejor nuestro cuerpo, que es alguien que se ha pasado 80 años estudiándolo, ¿no? Y seguro que nos ayuda un poquito mejor, ¿vale? A saber un poco esto. Simplemente que sepáis esto, al final todo el tema de la reproducción femenina, del placer femenino, todo lo de nuestros cuerpos, está muy poco estudiado, ¿vale? Por ejemplo, muchas personas que menstruan les duele mucho la regla, que esto es un debate que ha salido hace muy poco con esta nueva ley. Y una de las cosas que más ocurren en las personas que menstruan es una afectación que se llama endometriosis, no sé si alguna os suena. Pues la endometriosis es la enfermedad que menos se diagnostica, porque es la que menos estudiada está, la que menos entendida, ¿no? Por los propios especialistas, y muchas veces tarda hasta 7-8 años en diagnosticarte que tienes esta enfermedad. Imagínate, ¿no? Lo poco que se sabe de nuestros cuerpos. Pues de las pastillas lo mismo, ¿no? Hasta hace nada, ¿no? Se está investigando sobre unos anticonceptivos para el sexo masculino, pero aún no se sabe mucho más sobre el tema. ¿Sí? Entonces es algo que aún estamos en ello, ¿no? Los especialistas investigando. Más preguntas. Entonces, si cuando te tomas las pastillas técnicamente no ovulas, el tema de la menopausia puede ser... Otra cosa que no se sabe, Exacto, ¿no? porque entonces... Al no menos estás yo, si alguien lo gastando sabe por los aquí, nos lo pone. Claro, al Por final tú no lógica. estás ovulando, pero cuando estamos embarazadas tampoco ovulamos. ¿Significa eso que también que la menopausia se retrasa? Claro, al final hay muy pocos estudios, ¿no? Sobre el tema, ¿no? De la ovulación, de los óvulos, de lo que decía, ¿no? Al menos yo no he visto ninguno. Lo que digo, si hay alguien que tiene algún estudio por ahí, nos lo cuelga y me lo estudio, por favor. Porque yo al menos buscando sobre el tema se sabe poquito, ¿no? Entonces también es algo interesante que suele preguntar mucho la gente. Si yo tengo muchos bebés, se me irá la regla con 80 años, ¿no? Al final la regla se nos suele ir, aunque tengamos más bebés o menos bebés, en torno a entre los 40 o así.
¿no? No afecta tanto. ¿Por qué? Si tenemos ya todos los óvulos que tenemos desde que nacemos, ¿qué está pasando ahí dentro? ¿No? Tendremos que investigar un poco más en ello, invertir más dinero, que tampoco sé. Es que es toda una rueda, ¿no? Al final, gracias por la pregunta, a ver si alguien lo sabe también y nos lo comenta. Farmacéutico de TikTok, te invocamos. ¿Alguna cosita más que comentar sobre esto? Vale. Hay muchísimos más métodos. Por ejemplo, yo uno que no llevo, pero que se parece mucho, es el anillo anticonceptivo. No sé si os suena, es algo así, ¿se ve? ¿Sí? Es algo así, como veis he sacado el del preservativo femenino, pero es que es muy parecido. Y se le llama anillo vaginal. Pues obviamente el anillo vaginal, ¿dónde va? En la vagina. Y hace lo mismo que las pastillas anticonceptivas. Dentro de él tiene hormonas que se van liberando y esto va totalmente dentro, ¿vale? Obviamente si luego hago penetración o lo que sea, mi pareja quizá nota el plástico, pero no duele nada, ¿vale? Luego una vez al mes, ¿no? Me lo pongo, al mes me lo saco. ¿Cómo me lo saco? Pues con el dedito. Fácil, no hay problema, ¿sí? Si eres un desastre como yo y te olvidas las pastillas, porque a mí se me olvidaban bastante, este es un buen método, porque te lo pones, te olvidas y ya está, ¿sí? Intentad no olvidaros las pastillas, porque claro, son hormonas, si me olvido, deja de funcionar, hay riesgo, etc. ¿Sí? ¿Dudas sobre el anillo? Fácil, ¿no? Este es lo mismo, simplemente que es una manera de administrarlo diferente, en vez de oral, vaginal. Vale. Y luego nos quedan la del día después. Aquí siempre todo el mundo es como, la del día después, esta la uso un montón. Bueno, ¿para qué sirve la del día después? Para evitar el embarazo también. Pero esta, ¿por qué se llama pastilla del día después? Aunque es un nombre erróneo, yo la tengo que usar nada más, lo que haya usado antes me falle. Si utilizo un preservativo y por lo que sea se me cuela o veo que está roto o lo que sea, voy a la farmacia o al CAP y voy a por la pastilla. No tengo que esperar al día después, ¿sí? Contra antes, mejor. Hay pastillas que duran 72 horas, hay pastillas que duran un poquito más, ¿vale? Esta te la venden a partir de los 16, si no tienes que ir con un tutor legal, ¿vale? En el CAP te la dan gratis, en la farmacia la pagas. Básico como todo, ¿no? En la vida. Yo siempre digo, si tú esperas a tomarte esto, los otros métodos como las pastillas, todo lo que lleve hormonas, tiene efectos secundarios. Pues este tiene muchos más. Esto lo que hace es que genera una hemorragia y el posible óvulo que esté fecundado se expulse. Durante un tiempecito pues estás con dolor, mal de cap, ¿no? Dolor de cabeza, te encuentras un poquito pocho. Entonces yo, para una vez que tengo una relación, estar así varios días, a mí no me vale la pena. Entonces cada uno desde su casa tendrá que decidir. Aún así, que sepáis que existe, que está, pero que no tenga que ser vuestro primer método, ¿vale? Dudas de la pastilla del día después. Sé que todo el mundo la conoce, que está ahí, pero lo que os digo, ¿vale? Que no sea vuestro primer método. Mucha gente lo utiliza, no es lo más adecuado. Hay muchos más métodos más divertidos y más útiles. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues más o menos de pastillas, etcétera, ya lo tengo. Dejo esto aquí, ¿no? ¿Me molesta si lo dejo aquí? ¿No? No. Vale. Teniendo ya, ¿no? Y os he puesto las fotitos, el preservativo interno, preservativo externo, barrera de látex, pastillas anticonceptivas, el anillo, incluso aquí he puesto el DIU, que este no lo he explicado. Este nos lo tiene que poner el médico. Normalmente dura unos 3-5 añitos puesto. Y he tenido reviews de mis compañeras que lo llevan muy positivas y muy negativas. Aquí cada persona pues le funcionará o no le funcionará, como cualquier otro método. Sí que me han comentado que las reglas son un poco más dolorosas, pero también tienes 3 años protegida de cualquier embarazo y de riesgo. ¿Sí? Así que aquí cada una tiene que decidir qué le va mejor. Y luego, como os he dicho, la del día después, que es de emergencia. Muy bien.
yo no puedo hablar sobre sexualidad sin hablar obviamente de consentimiento. Lo que os he dicho, ¿no? De el sexo es como una pizza. Yo no voy a obligar a alguien a comerse una pizza si no quiere, porque es estúpido, ¿no? Pues mucha gente le cuesta de entender esto, ¿no? Hay un vídeo muy chulo que si lo queréis ver está en YouTube, que se llama La taza de té. A mí me lo pusieron en clase. Te lo pusieron en clase. Pues la taza de té te habla un poquito de esto, de por qué se entiende tanto, de no tenemos que meterle a nadie el té, ¿no? Por la boca obligado, que esto es bastante gracioso en el vídeo, pero mucha gente no lo entiende cuando es sobre el sexo, porque si yo digo ahora que sí y luego no me apetece ya tanto, se ve como raro, ¿no? El típico comentario que se hacía antes, mucho de ya estás calentando si no te lo vas a comer, cosas así muy feas que decía la gente cuando yo era más joven. No sé si ahora ya lo dicen, pero al menos cuando se salía era lo que se decía. Al final esto es consentimiento, ¿no? Y algo que tiene que ver también con el consentimiento, yo siempre en mis talleres cuando los doy digo que solo quiero que se lleven dos palabras. Una es consentimiento y el otro es para mí no más importante, pero casi que al mismo nivel. La gente que está aquí, a ver si lo adivináis. ¿Qué creéis que para mí está más o menos al mismo nivel que el consentimiento? Para Placer. tener una buena El relación placer. sexual y una buena relación de pareja. Y no es placer. Respeto. Casi. Respeto, comunicación, caliente. ¿Qué tengo que tener para tener, por ejemplo, una relación Autoestima. sexual? Ah, muy buena. Autoestima. ¿Por qué autoestima? Si yo no tengo una buena autoestima, puedo tener sexo, me lo puedo pasar bien. Pero si tengo una buena autoestima, me lo pasaré mucho mejor. Porque la típica gente, ¿no? Que no se gusta, quizá no me quiero quitarle la camiseta, ¿no? Porque no me gusta cómo me veo. O quizá, como no me gusto, quiero tener la luz apagada. Entonces también me pierdo a mi pareja sexual, ¿no? Y no la puedo disfrutar tampoco bien porque no veo nada. Pues encima que estoy cerrada, me apagas la luz, ¿no? Pero incluso voy más allá. Si yo tengo una baja autoestima, quizá digo que sí a cosas que no quiero, por miedo. Y quizá digo que no a cosas que sí que quiero, también por miedo. Por eso para mí autoestima y consentimiento van muy de la mano, ¿no? Porque quizá tengo miedo a que mi pareja me deje, ¿no? Si no tengo relaciones con él o con ella, cosas así, ¿no? Entonces van súper ligados para mí estos dos temas. Muy bien, positivos. Y aquí me había preparado también unos libros súper interesantes. Sobre todo recomendar el de mi colega Cristina Callao, es una crack. Seguro que mucha gente la seguirá en Instagram. También un libro que a mí me gusta mucho es el de Respeto, que también me pareció muy interesante. Normalmente todos los libros que veo están más dirigidos al sexo femenino y esto está dirigido al sexo masculino y te habla también pues, sobre su placer, su cuerpo, y me pareció muy interesante. Y luego obviamente sobre las reglas, sobre el sexo, cómo superar un bollodrama, que también es muy chulo, también de una colega, Paula Alcaide, y luego es Experimentando de Nayara, que también es una crack en sexología. O sea, para mí estos súper chulos. No sé si conocéis alguno que os haya gustado y lo queréis ya comentar. Luego también, para quizá la gente un poquito más mayor, yo aquí sí que pondría unos 20, 18 añitos. Me habían comentado también el de Fuyem, el de Belolit. Belolit, Fuyem, muy chulo. Ese no lo he leído, lo tengo pendiente. Para mí también el primero que leí sobre el tema, Tu sexo es tuyo, de Silvia de Béjar, super crack, pero es lo que te decía, ¿no? Aquí, quizá para más mayores, ¿no? Igual que el de Fuyem. Pero bueno, para mí estos en una biblioteca de casa imprescindibles. Entonces ya estamos acabando. Aquí yo siempre acabo recomendando sitios a los que poder ir si han quedado dudas. Por ejemplo, aquí seguro que hay un SAI, seguro que hay un centro yoga. Luego está Oh My God, que es una página de YouTube donde especialistas hablan sobre el tema y también está muy chulo. Y luego Dulas en Spunkat, que muchos jóvenes lo conocéis porque también hay libros y todo.
y siempre os lo han recomendado. Hay el consultorio, hay, bueno, de todo, que incluso hay consultas muy divertidas, que te puedes reír mucho. Y para mí un poquito, esto es lo que quería contar. No sé si aprovechando que estoy aquí me queréis preguntar algo, alguna duda que no haya dicho. Sé que he hecho un poquito el tema así más por encima. ¿Alguna cosa? ¿No? ¿Ha quedado más o menos claro? ¿Sí? Vale, pues nada. Pues muchas gracias. Cualquier duda, los que tengáis que lo estéis viendo, podréis preguntar también. Estaré bicheando. Y un placer.